Todos conocemos la historia de Tarzán o de Mowgli, el niño del libro de la selva, pero ¿cómo te quedas si te digo que estas historias están basadas en un mito griego en el que la protagonista no es un niño, sino una niña? Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Atalanta, la niña osa. La mayoría de los reyes de la mitología griega, por no decir todos, no querían tener hijas, solo querían tener hijos, varones, porque eran los únicos que podían heredar sus tierras, sus propiedades y por lo tanto el trono. Y como para los hombres lo más importante era tener un legado, porque era el único modo con el que un humano podía aspirar a algo parecido a la inmortalidad, ya que crear un legado pues significaba ser recordado para siempre o durante muchísimo tiempo, y las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho, pues querían tener todos los hijos varones posibles para tener más probabilidades de mantener este legado vivo durante muchísimo tiempo y así acariciar un poquitito esa sensación que podía parecerse, según ellos, a ser inmortal. Esto es como el que sueña con volar, con ser un pájaro y hace paracaidismo, pero poniendo a muchísima gente en riesgo. O sea, realmente no es tan parecido como lo parecía en mi cabeza. Así que, cogedlo con pinzas, ¿eh? Porque había algunos reyes que llegaban hasta el punto de que si tenían una hija, eran capaces de abandonarla. Y tú dirás, bueno, las abandonaban, pero no las mataban. A ver, no podían deshacerse de sus hijas o de alguien de su sangre de manera directa, porque claro, eso era un crimen divino, un crimen de sangre, ya que eran miembros de su familia, llevaban su sangre en las venas. Y lo que hacían era pues encargar a alguien que lo hiciera de manera un poco indirecta por ellos, en su lugar. Aquí había como una especie de vacío legal, ¿no? O sea, a ojos de los dioses no era lo mismo mandar a alguien a que dejara a tu criatura en medio del bosque para que una bestia se la comiera, a hacerlo pues el propio padre o madre, porque si lo hacía el propio padre o madre y eso conllevaba la muerte de la criatura, pues entonces no era tan indirecta, esa muerte. O sea, estaba clarísimo lo que estabas aquí haciendo o intentando hacer, pero había, como te digo, esta especie de vacío legal. Y los padres y madres no solo hacían esto para evitar tener hijas, aunque esto de evitar tener hijas lo hacían principalmente los padres, no las madres, sino que también lo hacían, por ejemplo, si había una profecía que decía que tu hijo o hija conllevaría tu ruina. Entonces también lo hacían, ya también los abandonaban. Ya lo verás en los siguientes episodios. El rey de Arcadia era uno de estos reyes. No quería tener hijas, solo quería tener hijos. Y tú dirás, bueno, pero puedes tener hijos y también puedes tener hijas. ¿Qué problema hay? Pues que él no quería. Él solo quería tener hijos varones. Los otros reyes que tenían hijas les daban una utilidad, entre comillas, hablando en estos términos de monarca de esa época, ya que a sus hijos y a sus hijas pues las usaban para sus propios beneficios, los hijos para tener un legado más largo y a las hijas como moneda de cambio y decir, oye, mira, tu hijo príncipe que se case con mi hija que es princesa y así pues yo obtengo propiedades y tú también y esto es un win-win. Hacían estas cosas. Pero este rey de Arcadia, que se llamaba Iaso, no quería eso. No lo veía del mismo modo. Él solo quería tener hijos varones y punto. Pelota, ya está. Era imposible debatir con él. Era un hombre imposible, insoportable. Qué pesadilla. Total, que este hombre pues conoció a una tal Clímene, que hay quien dice que es la misma Clímene que tuvo a Faetón con el titán del sol, con Helios. Y hay quien dice que no, que simplemente pues era otra mujer que también se llamaba Clímene. Aquí cada uno que piense lo que quiera. Oye, total, que ya soy Clímene, truski truski, y Clímene se quedó embarazada. Y cuando Clímene ya llevaba un tiempo con el bombo, embarazada, va Iaso y le dice, oye, por cierto, que si es una hija, que no la voy a querer, ¿eh? Y Clímene se quedó en plan, disculpe señor,
¿Cómo? ¿Qué? ¿No? Que si es una hija no la voy a querer tener. Hostia, igual esto hubiese estado bien decirlo en la primera cita. No, antes de todo esto, antes de casarnos, antes de quedarme embarazada y, no sé, un poquito antes, ¿no? Porque me faltan 2 meses para parir. Y yo quizás sí que quiero tener una hija y si me lo llegas a decir antes, pues te mando al carajo. Y Yaso le dijo, me da igual porque soy el rey y no sé qué. Y, bueno, se encontró con un percal aquí la pobre Clímene. En fin, total, Clímene se pasó los siguientes meses de su embarazo rezando a los dioses, especialmente a las diosas, para poder parir a un niño varón en vez de una niña, para así no tener que enfrentarse a la terrible pérdida de un descendiente y más encima de una manera tan trágica, ¿no? Porque que sea tu marido, el padre de tu hija, quien le ponga fin o quien quiera ponerle fin a su vida nada más nacer, bueno, es que es horrible, horrible. Pero desgraciadamente, porque ya sabemos lo que iba a pasar, Clímene parió a una niña. Sí, y efectivamente, Yaso, nada más nacer la criatura, agarró a la niña, se la llevó de la habitación sin ni siquiera prestar atención a los gritos desesperados de su esposa Clímene y le dio la orden a un pastor de que se llevara a esa niña al monte Parnaso y la dejara allí, en lo alto de una roca, se fuera corriendo y al día siguiente volviera para comprobar que la niña ya no estaba o estaba sin vida. Y así lo hizo. El pastor cumplió las órdenes del rey Yaso. Llevó a la pequeña al monte Parnaso y la dejó allí, encima de una roca. Y se fue. Al día siguiente, cuando el pastor volvió, solo quedaba la manta con la cual había sido envuelta la recién nacida. Pero no había ni rastro de ella. El pastor dio por hecho que algún animal se la habría comido. Y eso fue lo que le dijo a su padre Yaso y a su madre Clímene, que obviamente no recibieron la noticia del mismo modo. Yaso lo celebró y Clímene lloró desconsoladamente. Pobrecita. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿La niña murió a manos de una bestia salvaje tal y como había dicho el pastor? No lo creo. Aquí lo que pasó es que los rezos por parte de Clímene surtieron efecto y la diosa Artemisa no estaba nada de acuerdo con el destino que le estaba obligando a tener a la pobre criatura su padre, el rey Yaso. Así que sí que intervino alguna diosa, pero no para cambiar el sexo de la criatura que estaba gestando Clímene, sino para cambiar su final. Claro que sí, muy bien Artemisa, ole tú, pero ¿cómo lo hizo? Para explicártelo, tengo que contarte un mito pequeño, pero espectacular. La diosa Artemisa era una diosa virgen. ¿Qué significaba eso? Pues que su padre Zeus le había concedido la virginidad. ¿Cómo? Pues mira, para empezar, no intentando hacer nada con ella. Y tú dirás, madre mía, pero ¿cómo va a intentar algo si es su propia hija? Bueno, supongo que eres nuevo, bienvenido al podcast. Esto es el pan de cada día en la mitología griega. Ok, lo siento muchísimo, pero es así. Y bueno, eso de algún modo también le daba la seguridad de que si alguien intentaba acostarse con ella, ya sea de manera consensuada o no, Zeus iba a intervenir. Ya fuera cargándose al susodicho o poniendo un límite a Artemisa, en plan, oye Artemisa, dijiste que querías ser virgen, yo te concedí ese deseo, así que no seas precisamente tú la que intente incumplirlo, porque ahora debes serlo para siempre. Aunque a decir verdad, creo que Artemisa nunca tuvo el deseo de dejar de ser virgen, bueno, quizá un poco con Orión, que ya te lo conté en otro episodio del podcast, pero no llegó al punto de decir, mira, me lo voy a plantear, porque Orión antes caput. Así que esto es lo que yo me imagino que pasaría. Que Zeus diría, oye Artemisa, dijiste que querías ser virgen, ahora tienes que serlo para siempre. Pero, insisto, no llegó a este punto. Que yo sepa, si sabes algo que yo no, pónmelo en comentarios, me interesa. El tema está en que si una diosa era virgen, las sacerdotisas que la rezaban y que iban con ella, y estaban en sus templos y todas esas cosas, también debían serlo. El problema es que no siempre dependía de ellas serlo. Sí, te lo explico. Una sacerdotisa de la diosa Artemisa, llamada Calisto, fue violada
por Zeus. Zeus se encaprichó de esta sacerdotisa y un día, mientras Calisto estaba bañándose en el río, Zeus se disfrazó de Artemisa, así como medio desnuda, e invitó a Calisto a que se acercara con ella a nadar un poquito en el río. Calisto, obviamente, al presentarse allí la diosa a la que rezaba, pues obedeció, se acercó. Pero cuando estaba lo suficientemente cerca, Zeus se quitó el disfraz, se mostró, pues, como Zeus y la violó. ¿Y qué pasó? Pues que Calisto intentó esconder la violación, no solo porque técnicamente ya no era virgen y por lo tanto ya no podía estar rezando a Artemisa como sacerdotisa, pero se había quedado embarazada e intentó por todos los medios esconder la barriga. Pero al cabo de unos meses, Artemisa vio a Calisto allí preñadísima y la expulsó. Sí, no tuvo compasión alguna. Le dijo: ¿me has traicionado? Ya no eres virgen, así que quedas expulsada. Calisto le explicó que había sido violada, que ya no quería, no sé qué, pero a Artemisa le dio igual. Le dijo: me da igual, tenías que ser virgen, no lo eres, 1 más 1 es 2, no puedes estar conmigo, punto pelota. Y la expulsó, sin ningún miramiento, sí. Claro, la pobre Calisto se quedó sola en el bosque, completamente desolada, destrozada y además embarazadísima. Y espérate, que a la desgracia no acaba aquí. Dio a luz, ella sola, a un niño en mitad del bosque, pero nada más nacer su hijo, apareció la diosa Hera, que estaba esperando el momento oportuno para ser de nuevo la diosa más cruel de toda la mitología griega. Porque claro, tienes que recordar que la diosa Hera siempre iba a por las víctimas y o amantes de Zeus, especialmente si éstas se habían quedado embarazadas de su marido, que a decir verdad, pues eso sucedía el 100% de las veces, porque Zeus era hiper fértil. ¿Y qué hizo la diosa Hera con Calisto? Pues mira, agárrate a la silla, porque esto es terrorífico. Dejó al niño huérfano, pero no huérfano porque se cargó a la madre. No, fue algo más rebuscado. Lo que hizo fue convertir a Calisto en una osa. Sí, y ella, Calisto, antes de comerse al niño, porque tenía miedo, digo, soy una bestia salvaje ahora, igual me voy a comer a mi hijo y no quiero, lo que hizo fue huir, marcharse lejos para no hacerle ningún daño. El niño podía haber muerto allí, o de frío, o de hambre, o porque otra bestia pues lo encontrara y se lo comiera, pero no, fue rescatado por unos cazadores y se crió con ellos. Y a este niño le pusieron el nombre de Arcas. Y su nombre seguramente tenga un poco que ver con el lugar en el que nació, que era en Arcadia, y que su abuelo, el padre de su madre Calisto, era Licaón de Arcadia, el primer hombre lobo. Es irónico que su hija fuera la primera mujer osa. Claramente era un linaje que estaba maldito. Total, que el niño Arcas creció, se convirtió en un gran cazador y no sé si puedes imaginarte por dónde va a ir la cosa, pero bastante evidente si piensas mal. Un día, mientras el niño estaba cazando, solo, se encontró con una osa. Sí, era su madre, pero claro, él eso no lo sabía. Ella sí, la madre sí que sabía que ese niño era su hijo y estaba, yo creo, allí dispuesta a recibir el flechazo para así terminar con esta tortura, la tortura de haber parido a un bebé humano y no poder estar con él, porque claro, no hay manera de poder explicarle que tú, que eres una osa, eres su madre. Pero antes de que Arcas disparara esa flecha que iba a acabar con la vida de su madre sin él saberlo, Zeus vio lo que estaba a punto de suceder y dijo: no, no, esto es muy trágico, no quiero que suceda, tengo que intervenir. Sí, ahora, Zeus, ahora intervienes, ¿no? O sea, cuando violaste a Calisto no, pero ahora esto es demasiado, ¿no? Va, hombre, va, de verdad, ¿eh? La hipocresía. En fin, es que encima me lo imagino a Zeus en plan: madre mía, lo que está a punto de suceder, la que se está a punto de liar, menos mal que estoy yo aquí para evitarlo. Qué mal me cae. Pero espérate,
Porque no te pienses tú que Zeus hizo lo de voy a hacer que mamá osa se convierta otra vez en humana, ¿eh? Porque no hizo eso, porque un castigo de otro dios o diosa, que en este caso lo había puesto la diosa Hera a Calisto, no se puede deshacer por otro dios o diosa, no se puede hacer control Z, o sea, si la diosa Hera había convertido a Calisto en una osa, no podía venir Zeus y decir, cancelar, no se puede. Se iba a quedar osa para siempre. Y Zeus podía haber convertido a Arcas en un oso, y así pues que los dos estuvieran juntos como una familia de osos, ¿no? Sí, pero como ya sabrás, después de tantos episodios que has escuchado, algo que le molaba muchísimo a Zeus era alzar a la gente, especialmente a sus víctimas, al cielo y convertirlas en constelaciones allí todo guapas, para que así él después, mientras se tomaba su cóctel de ambrosía y néctar, pudiera observarlas desde allí, desde su sofá en el Olimpo, en plan, mira, qué bonito, qué bien me está quedando el cielo, lleno de víctimas que brillan. Como un actor de Hollywood con tropecientos Oscars que los tiene ahí en una vitrina y cada noche, pues antes de irse a dormir, igual, pues yo qué sé, se hace un whisky allí, en plan, madre mía, qué bueno que soy, cuánto me quieren. Pues un rollo así, pero muchísimo más cruel. Y efectivamente, alzó al cielo a Calisto y a Arcas en forma de constelación. La constelación de la Osa Mayor, que era la madre de Calisto, y la Osa Menor, que es Arcas. Estas constelaciones las hemos visto todos, yo creo que alguna vez en la vida, ¿no? Mirando al cielo, a no ser que vivas en un sitio en el que hay mucha contaminación lumínica o en la parte del hemisferio en la cual pues, no se puede ver estas constelaciones, que también llamamos la constelación del carro. Pero si no sabes cuáles son, no te preocupes, a ver si aquí en pantalla se puede ver, que yo las tengo tatuadas aquí en las manos, ¿lo veis? La Osa Mayor y la Osa Menor. Y aquí ahora, en mis manos, las constelaciones se ven juntas, porque así es como las puso Zeus en el cielo, juntas. Pero entonces apareció la diosa Hera y dijo, no me gusta que estén tan juntas, yo quiero que sufran un poco más incluso estando en el cielo. ¿Y qué hizo? Separarlas. Quería castigar aún más a la pobre Calisto, así que dijo, voy a separarla de su hijo para que ni siquiera en forma de constelación puedan estar juntos. Y es por eso que la constelación de la Osa Mayor y la de la Osa Menor nunca están juntas en el cielo, porque la diosa Hera se pasó 3000 pueblos otra vez de cruel. Aunque sin quitarle la culpa a la diosa Hera, que la tiene, hay que decir que si Zeus no hubiese violado a Calisto, nada de esto hubiera pasado, ¿eh? También, bueno. Y ahora tú te estarás preguntando, pero vamos a ver, Paul, ¿qué tiene que ver este mito de Calisto y Arcas con el chisme que nos estabas contando hace 10 minutos de Atalanta? Pues mira, ahora lo entenderás. La bebé, cuando fue abandonada en esa roca del Monte Parnaso, fue el mismo día en el que Calisto dio a luz a su hijo Arcas y la diosa Hera la convirtió en una osa. Y esta osa, que tenía pues la leche materna a punto de salir disparada, cuando estaba huyendo de su hijo para no hacerle daño, se topó con esta recién nacida allí encima de una roca. Y en ese momento dijo, esta niña acaba de nacer, necesita leche materna y yo tengo mucha que necesito sacar también. Y no se la puedo dar a mi hijo porque me da miedo hacerle daño, pero a esta niña no la conozco de nada y si le hago algo, pues mira tú, mala suerte, no haberme transformado en una osa. Así que la amamantó. Aunque tengo que ser sincero aquí, tengo que ser honesto, y es que esta teoría, esta mezcla de mitos, me la he sacado yo un poco de la manga. Sí, pero para mí, ojo, no me juzgues, para mí tiene muchísimo sentido. Mira, tiene mucha lógica, porque siempre se dice que la diosa Artemisa envió a una osa, en el chisme de Atalanta, envió a una osa que acababa de ser madre. Y no es por nada, pero a mí, a nivel de trama, me parece perfectísimo que esta osa sea Calisto. Creo que cuadra perfectamente, se ve envuelta la misma diosa que es Artemisa, pasa en el mismo sitio, cerca de Arcadia. No, o sea, es que sí, ¿lo ves igual que yo, por favor? ¿Sí o no? Pero oye, que si no te gusta mi cruce de mitos, pues tú quédate con que la diosa Artemisa envió una osa cualquiera a salvar a la pequeña hija de Iaso y Clímene y ya está. Oye, a mí no me parece lo mismo, la verdad, tiene mucho más poder, mucha más fuerza lo otro, pero claro, me lo he inventado yo igual pues no soy nadie, pero
Tú eliges. Claro que sí, esta es la magia de la mitología griega, que puedes imaginarte lo que quieras, prácticamente. Pero dime en comentarios qué te parece esta conexión que he hecho entre el mito de Calisto y Arcas con el nacimiento de Atalanta. Me interesa tu opinión. Entonces, ¿se puede decir que la diosa Artemisa mandó una osa para salvar a la pequeña recién nacida? Pues yo creo que sí. Sí, de algún modo Artemisa se las ingenió para que Calisto la salvara. Porque no solo la amamantó, sino que también se la llevó de allí. Y no sé si se la llevó hasta una cueva para que no pasara frío y estuviera protegida de otras bestias, o directamente la llevó con los mismos cazadores que estaban criando a su hijo Arcas. Quizá alargar tanto este cruce de mitos ya no queda tan bien, pero oye, o sea, ¿por qué no? Estaban en el mismo sitio, estaban en Arcadia, una osa enviada por Artemisa, no sé. Si es Calisto, ¿por qué esta recién nacida no podía haberse criado junto a su hijo, Arcas, con esos cazadores? ¿Por qué no? Pero dejando a un lado mis especulaciones, lo que sí que sucedió es que esta niña fue criada por unos cazadores, que la convirtieron no solo en una gran arquera, sino prácticamente en la mejor de todas. Tenía un talento innato que quizá había sido otorgado por la mismísima diosa Artemisa. Y estos cazadores le pusieron a esta niña el nombre de Atalanta. Y el significado de este nombre era de igual peso o incluso de igual valor. Peso, valor, ¿de qué? ¿Igual a quién? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué significa eso? Pues mira, igual a los hombres. Ese era, se dice que era, el significado del nombre de Atalanta. Sí, pero imagínate, o sea, una mujer tenía que ser literalmente bendecida por una diosa para ser considerada una igual. Bueno, mejor dicho, una mujer tenía que ser mejor que los hombres para ser considerada una igual a los hombres. Pero a muy temprana edad, Atalanta ya tuvo que enfrentarse a lo que era pues, ser una mujer, especialmente en la mitología griega, y fue rodeada por dos centauros que se colaron en la cueva en la que dormía con la intención de violarla. Pero ella se despertó justo a tiempo y con una rapidez increíble preparó su arco, sus flechas y acribilló a los centauros antes de que pudieran tocarla. Sí. Había un rey llamado Eneo que gobernaba el reino de Calidón junto a su esposa, la reina Altea. Un día, Eneo y Altea recibieron la visita de un dios, el mismísimo dios Dioniso, el dios del vino, y este dios mostró especial interés hacia Altea, la reina. Su deseo hacia la reina era bastante evidente, le tiraba los trastos descaradamente y no le importaba lo más mínimo que su esposo, el rey, estuviera enfrente. Se la sudaba lo más grande a este dios, pero Eneo, lejos de ponerse celoso porque hubiera otro hombre con claras intenciones de querer acostarse con su mujer, lo que hizo fue irse. Sí, has oído perfectamente. Se piró, dijo que tenía que hacer cosas, unos sacrificios para no sé qué divinidad, no sé cuántos, y los dejó allí solos expresamente para que pudieran hacer truski con toda la tranquilidad del mundo. Sí. Desconozco si la mujer Altea también quería acostarse con Dioniso, pero la cuestión es que sucedió. Y de allí, de esa unión entre el dios Dioniso y Altea, la reina de Calidón, nació ni más ni menos que Deianira, la que iba a ser la futura esposa de Hércules, que esto ya te lo conté en el chisme del héroe Hércules. Pero espérate, porque la cosa no acaba aquí. Dioniso, agradecido por el gesto que había tenido Eneo de irse para dejarlos allí los dos solos, pues le hizo el increíble regalo de ponerle su nombre al vino. No sé si te has dado cuenta, pero Eneo se parece mucho a la palabra heno, que básicamente significa vino. Yo es que no sé ni qué comentar al respecto a esto.
la verdad. Bueno, lo que sí que voy a decir es que en la obra de Fábulas mitológicas del poeta Higino describe este acto que hizo Eneo al irse y permitir que Dioniso se acostara con su esposa, lo describe como un acto de generosa hospitalidad. Fuerte, ¿eh? Claro, o sea, al ser vista y considerada a la mujer en aquella época como propiedad, pues fue como si Eneo le permitiera al dios Dioniso comer en su mesa, dormir en su cama, etc. Era como un gesto hospitalario, sin más. Me parece fuertísimo. Empezamos heavy, ¿eh? Bueno, menuda presentación de personajes. Este chisme va sobre Atalanta, ¿eh? No te me preocupes, pero todo lo que va a suceder a continuación es responsabilidad de Eneo y como mínimo tenía que presentároslo y explicaros esto, más que nada porque lo que vendrá después es un poco más jodido, por llamarlo de algún modo. Lo más irónico de todo esto es que Eneo pasó de hacer algo bastante horrible para agradar a un dios y recibir un premio por ello, a olvidarse de una diosa y recibir un castigo que iba a destruir a 3/4 partes de su familia. Te cuento, hubo un año que, después de todo esto del Dioniso y todo, hubo un año que en Calidón pues hubo unas cosechas muy abundantes, les estaba yendo súper bien, tenían alimento de sobras para todo el reino y para el vecino y para todo este año, y para el siguiente y el otro, bueno, una maravilla, una pena que no tuvieran congeladores. No había congeladores, pero sí que había dioses, y es un poco extraño, ¿verdad? O sea, a mí me parece un poco extraño que hayan criaturas divinas con poderes sobrenaturales, pero no tengan un puñetero congelador. En fin, bueno, sigo. Total, que Eneo lo que hizo fue agradecer a los dioses por tremendas cosechas, ¿no? Eso era también su obligación como rey, no dar nada por sentado, en plan, vale, acabo de tener mucha suerte, que seguro que tiene que ver con los dioses, voy a agradecérselo, porque estos seres un día me pueden dar toda esta comida y al otro día me pueden arruinar la existencia. A él y a todo su reino, y como rey tenía la obligación también de velar por la seguridad de sus ciudadanos, como pues haciendo ofrendas, sacrificios y rezos a todas las divinidades, todas, especialmente cuando había pues como lo que había pasado ahora, ¿no?, que tenía cosechas muy buenas, y lo que hizo fue pues hacerle una ofrenda a la diosa Deméter, otra a la diosa Atenea, al dios Dioniso obviamente, a Zeus, Poseidón, Afrodita y muchos más, pero se le olvidó una diosa, sí, concretamente la diosa Artemisa, y eso a ella no le hizo ni puñetera gracia. De hecho, las palabras de Artemisa, al ver que todos los demás dioses y diosas habían recibido un regalito de parte del rey Eneo, fueron: podrán decir que me he quedado sin honores, pero no sin venganza. Bueno. Es que también tiene una cosa, o sea, Artemisa, no tienes nada mejor que hacer que reventar a un mortalucho que se ha olvidado de ti, de verdad que se ha olvidado, o sea, que se ha olvidado, no es que sea, no lo ha hecho con malicia, que se ha olvidado, aunque tampoco voy a defender yo a Eneo, no nos cae muy bien, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Total, ¿qué hizo aquí la diosa Artemisa? Pues ni más ni menos que mandar al reino de Calidón un jabalí enorme, con unos colmillos que parecían trituradoras. De hecho, decían que hasta de la propia boca del jabalí salían rayos y que su aliento quemaba las hojas. O sea, imagínate, una de dos, o eso apestaba que daba gusto, o salía fuego. En fin, total, que claro, la gente de Calidón, pues, al encontrarse con esta bestia por las calles de su reino, pues empezó a huir, claro, desesperadamente, ¿no? Se encerraban en sus casas o lo que sea, con tal de salvarse. Claro, cundió el pánico. Total, que el rey Eneo decidió convocar a todos los héroes posibles o aspirantes a héroes para que vinieran a su reino a intentar acabar con este jabalí. Pero entre todos estos héroes también estaba su hijo, el hijo que él, Eneo, había tenido con Altea, que se llamaba Meleagro, que era un chaval muy habilidoso con las armas, pero que escondía una terrible profecía.
Pero no nos avancemos, en un ratito te la cuento. Obviamente Meleagro no fue el único que se presentó allí para luchar. Como te he dicho, se convocaron a todos los héroes y vino, ojo, cuidado, Jasón. Sí, sí, Jasón, el de los argonautas, del que te hablé en los chismes anteriores. Yo creo que esto fue cuando ya había sido expulsado de Iolco, cuando Medea se cargó a Pelías, pero antes de que Medea se cargara a sus hijos, o quién sabe, quizá pasó esto después de que Medea se cargara a sus hijos. No lo sé. La cuestión es que Jasón tenía pues un poquito de sed de heroicidad y decidió participar, y con él muchísimos más argonautas. Peleo, el padre de Aquiles, también estuvo. Se dice que también estuvo incluso Teseo, pero no voy a tenerlo muy en cuenta porque aún no te he hablado de él. Y también estaban unos tíos de Meleagro, hermanos de la reina Altea de Calidón. Telamón estaba Néstor, que tendrá un papel muy importante en la guerra de Troya, y muchos hombres más. Pero, ¿y mujeres? Atalanta, la única. Solo estaba Atalanta, la heroína de la que todo el mundo había oído hablar, de la que decían que era la más rápida, la más veloz de todas y de todos, y con una habilidad con el arco absolutamente increíble. Y como te podrás imaginar, por esto mismo que te acabo de decir, su presencia, su participación en esta misión de cazar al jabalí de Calidón, pues digamos que no fue muy bien recibida por estos hombres héroes. Se sentían bastante amenazados. De hecho, el único que estuvo contento de que Atalanta participara fue Meleagro. Sí, el príncipe de Calidón, el hijo del rey Eneo y la reina Altea. ¿Pero por qué? Pues porque se dice que se enamoró de ella al instante, o como mínimo le pareció muy hermosa. De hecho, lo que dijo fue: ¿quién fuera flecha para que me tocara así? No dijo eso, pero casi. Lo que dijo fue: feliz aquel a quien ésta considere digno de ser su esposo, que es más o menos lo mismo que te acabo de decir, pero de otra manera. Total, que todos estos héroes y la heroína fueron hasta el bosque en el que se encontraba el jabalí, que era un bosque con unos árboles altísimos. Los hombres estaban ansiosos por enfrentarse a la bestia. El peligro este les motivaba muchísimo, porque de algún modo, tanto si iban a morir como si no, pues serían recordados, ¿no? Porque la hazaña de cazar al jabalí de Calidón pues era una de las hazañas más importantes de su época. Y es que eso era lo que más les gustaba a ellos, ser recordado. Y hasta les daba igual cómo, la verdad. Se volvían loquísimos con la idea de ser venerados y recordados después de muchísimo tiempo. Era su manera, bueno, de ser inmortales. Total, que soltaron a sus perros de caza, pusieron redes por si el jabalí pues pasaba para allí, y bueno, y yo qué sé, y quizá con esas redes de mierda, la verdad, porque eran una cosa estúpida, pues yo qué sé, conseguían atrapar a esa bestia, que lo dudo bastante. Prepararon lanzas, arcos, flechas, etc. Y al cabo de muy poco rato ya empezaron a oír los gruñidos y los pasos de la bestia, que se acercaba a ellos con aún más ganas de enfrentarse a ellos que ellos a él. Bueno, y entonces los primeros hombres ya empezaron a intentar atacar con sus armas, pero ninguno, pero es que ninguno conseguía darle. Y mira que era grande ese jabalí, ¿eh? En fin, incluso hubo uno que invocó al mismísimo dios Apolo para que dirigiera su flecha hacia el jabalí, que entonces sí que sí, esa flecha iba a impactar en el animal, pero entonces la mismísima diosa Artemisa apareció y, sin boicotear la dirección que su hermano Apolo le estaba dando a esa flecha, porque entonces hubiese sido inmiscuirse en el deseo de otro dios, ¿no? Lo que hizo fue quitarle la punta a la flecha, y mientras la flecha estaba volando, y sí, la flecha impactó en el jabalí, pero solo con la madera, y obviamente pues no le hizo ni un rasguño. Los demás héroes también probaron suerte con sus lanzas, con sus arcos y flechas, pero fracasaron estrepitosamente, hasta que llegó el turno de la heroína Atalanta, que estaba en plan: sí, ya, es mi turno ya, ¿puedo? ¿Dónde hay que coger número? ¿Puedo ya o qué? Bueno, y entonces ella preparó su arco, puso la primera flecha de ese día,
apuntó al animal, tensó, disparó y le clavó la flecha en toda la oreja, la parte de atrás de la oreja del jabalí. Allí, Atalanta puso la flecha haciéndole sangrar y había que disparar muy fuerte para hacer sangrar a ese animal. 100% de efectividad. Pero espérate, que el que más se alegró o el único que se alegró, que no fue Atalanta, sino que fue el propio Meleagro, que estaba que se le caía la baba. De hecho dijo: tú mereces ser honrada por tu valor. Bueno, y los demás hombres, los héroes que estaban pues por allí, se pusieron súper celosos. O sea, se pusieron rojos como tomatos. En plan, no puede ser que una mujer tenga mejor puntería y más fuerza que nosotros, que llevamos aquí 2 horas intentando herir a este bicho y va, y la tía esta en su primer intento se la clava en toda la oreja y encima con la suficiente fuerza como para hacerle sangre. Pero ¿cómo puede ser esto? Esto no es lo que me han contado a mí, de que los hombres somos superiores a las mujeres. ¿De dónde ha salido esta? Pero lejos de venirse abajo, los hombres se vinieron arribísima, en plan, si ella puede, pues nosotros más aún. Simplemente estamos teniendo una mala racha o ella está teniendo pues la suerte del principiante, ¿no? Ahora nos toca a nosotros demostrar lo infinitamente mejores que somos. Y uno de ellos, que se llamaba Anceo, súper motivado, arribísima, se dirigió a todos los héroes que estaban allí y les dijo: ahora veréis, jóvenes, en cuánto superan las armas de los hombres a las de las mujeres. Dejadme paso, que la hija de Latona es Artemisa, que es Leto, Latona es Leto, proteja si quiere a este animal con sus propias armas. Mi diestra acabará con él, aunque Diana, Artemisa, no quiera. O sea, ya directamente poniendo a Artemisa en plan, es que ni la propia Artemisa podrá evitar que le haga daño a esta bestia, no sé qué, que es en plan, chico, no te recomiendo o sea, bájate unos cuantos escalones mitológicos, amigo. Y efectivamente la diosa Artemisa no quiso, porque Anceo, súper motivado allí con su hacha de doble filo, se puso enfrente del jabalí, dispuesto a rajarlo de arriba a abajo, pero el jabalí se acercó a él, agachó la cabeza y le clavó uno de sus colmillos en toda la entrepierna. Sí, has oído bien, en la entrepierna, y es que lo mató al instante, una cosa horrible. Acto seguido hubo 2 momentos muy interesantes en esta caza del jabalí de Calidón. Primero de todo, Pirito, que era otro de los hombres que estaba por allí participando en la caza y que era muy amigo, entre comillas, de Teseo, hizo el gesto de ir a por el jabalí, pero Teseo, que también estaba allí, que es el héroe del que aún no te he hablado, le dijo que no, que por favor no lo hiciera. Pero lo dijo de una manera muy interesante. Dijo: mantente apartado tú, a quien yo quiero más que a mí mismo. Detente parte de mi alma. A los valerosos también se les permite quedarse lejos. A Anceo le ha perjudicado su temerario arrojo. Que lo quiere más que a sí mismo y que es parte de su alma. Aquí también diréis, como con Aquiles y Patroclo, que son muy amigos, o que igual decir a alguien que es parte de su alma y que lo quieres más que a ti mismo, pues hay un poquito más de sentimiento allí. Bueno, no voy a meterme tanto porque aún no he hablado del mito de Teseo, pero es que me he encontrado con esto aquí, tenía que comentarlo, ¿vale? Después de Atalanta hablo de Teseo sí o sí, y decidimos saber qué es lo que pasa entre Teseo y Pirito, ¿ok? No te me preocupes, pero si quieres opinar ya un poquito, la sección de comentarios es toda tuya. Después de este momento tan interesante, sucedió algo que, en mi opinión, va a hacer que si tenías una opinión buena sobre el héroe, por llamarlo de algún modo, Jasón, va a cambiar radicalmente. Jasón también probó suerte para intentar acabar con el jabalí. Él tenía su lanza, se preparó, se puso linda su amiga, ¿no? Y la lanzó con todas sus fuerzas hacia esa bestia, que recordemos que era prácticamente del tamaño de un mamut, ¿vale? Pero Jasón, por algún motivo,
quizá porque era un falso héroe, en mi opinión, era un farsante, en vez de darle a la bestia, lo que hizo fue darle a un pobre perro que estaba por allí ladrando, un perro de estos héroes que habían venido, un perro cazador, y lo atravesó y lo clavó en el suelo, o sea, matándolo al instante. Pobre animal. Yo creo que con esto ya no hay discusión alguna, ¿no? De que Jasón es o el peor héroe de todos o el segundo peor, falta llegar a Teseo. O sea, ¿cómo puede ser que consigas el vellocino de oro y después, para intentar darle a una bestia del tamaño de un edificio, acabas matando a un pobre perro? Pues porque no lo hiciste tú, Jasón, lo hizo Medea. Venga, pa' tu casa, figura. El siguiente en intentarlo ya fue el propio Meleagro, que le lanzó 2 lanzas y aunque la primera falló y se clavó en el suelo, la segunda sí que se le quedó clavada en toda la espalda de la pobre bestia. Y Meleagro, aprovechando que el jabalí estaba dolido, desangrándose y completamente desorientado, pues aprovechó para rematarlo. Tengo que decir que me sabe muy mal que siempre la víctima sea un animal. Aunque sea enviado por la diosa Artemisa y que por lo tanto pues sea una criatura creada única y exclusivamente para eso, pues no sé, es que siempre es igual, no me gusta, no me gusta eso. ¿Por qué en vez de mandar a un jabalí gigante no mandas, yo qué sé, a un Jasón gigante, ¿no? Eso es que cae claramente peor y es más peligroso. En fin, total, que Meleagro, al ser el vencedor de ese torneo y al acabar con la vida pues, del jabalí, pues fue aplaudido por todos los héroes que estaban allí, pero aplaudido como si hubiesen sido ellos los vencedores y no Meleagro. Pero sabes, ¿no?, por qué aplaudían con tantísimo entusiasmo. Pues porque no había sido una mujer la que había técnicamente vencido al jabalí. Por eso aplaudían tantísimo, la verdad. Pero Meleagro era plenamente consciente de que esa criatura ya estaba herida de antes por la propia Atalanta, que había sido la primera en darle y por lo tanto en hacerle daño. Y Meleagro le dijo a Atalanta, que no sé si se lo dijo porque estaba pues intentando conseguir tener una cita con ella o porque de verdad lo creía, pero le dijo: toma los trofeos que por derecho me corresponden a mí y que recaiga sobre ti una parte de mi gloria. Y le entregó los trofeos que iba a llevarse el que venciera al jabalí, que era pues, bueno, parte de la piel del animal, los colmillos estos gigantes y bueno, también iba a recibir pues monedas de oro, pero en ese momento pues le entregó el hocico con los colmillos y parte de la piel de la espalda del jabalí. Pero a los demás héroes eso no les pareció nada bien, porque aunque fuera cierto, y eso lo hubieran visto todos, que Atalanta había sido la primera en herir al jabalí, no les parecía bien que Meleagro, un hombre, le estuviera dando esos trofeos a una mujer. ¿Por qué? Pues porque era una mujer y según ellos no merecía nada. Así que hubo 2 de los héroes que estaban allí presentes y que habían participado, que eran los tíos de Meleagro, hermanos de su madre Altea, y literalmente le quitaron los trofeos que Meleagro le había dado a Atalanta, fueron a Atalanta y se los arrebataron en ese momento con sus propias manos y dijeron: suéltalo, mujer, aléjate y no te apoderes de la gloria que nos corresponde. Y no te engañes confiando en tu belleza, de nada te servirá tu enamorado defensor. ¡Wow! Claro, estaban dando por hecho que Meleagro le estaba dando los trofeos simplemente porque le parecía muy hermosa, que quizá eso era parte del motivo por el cual Meleagro estaba haciendo eso. Sí, puede ser, porque al principio del mito del jabalí pues ya lo verbaliza, ¿no? Que madre mía, qué suerte tendrá el hombre que se case con Atalanta, pero a la vez también es un reconocimiento por ser literalmente la primera y la única, junto a Meleagro, que había conseguido herir al jabalí. Y es verdad, o sea, eso pasó de verdad, y de algún modo, pues al Atalanta herir al jabalí se lo había puesto
más fácil a Meleagro. Así que él, por un lado, porque le parecía muy hermosa y seguramente quería casarse con ella, y por otro, como reconocimiento por su gran hazaña, le entregó parte de sus trofeos. Y punto. Pero reducirlo a que simplemente era muy guapa y ya está, es como mínimo ofensivo. Porque si Atalanta hubiese sido un hombre, los tíos de Meleagro no habrían dicho nada de su belleza. Aunque sinceramente yo creo que aquí el propio Eros, el dios del amor, había participado también con sus flechas, pero en vez de intentando herir al jabalí, hiriendo directamente al propio Meleagro. Porque lo que hizo Meleagro a continuación, después de que sus tíos le arrebataran los trofeos que él mismo le había dado a Atalanta, es como mínimo desproporcionado. Meleagro se dirigió a sus tíos y les dijo: ahora aprenderéis, ladrones de triunfos ajenos, cuánto se diferencian las amenazas de los hechos. Y acto seguido, Meleagro desenvainó su espada y atravesó los cuerpos de sus dos tíos, matándolos al instante. O sea, ¿me explicas esta reacción? ¿Por qué? ¿Porque le quitaran los trofeos a Atalanta? Chico, quítaselos y devuélveselos. No hace falta que literalmente te cargues a los hermanos de tu madre. ¿Estás crazy? Y claro, cuando su madre, la reina Altea, se enteró de que su hijo se había cargado a sus hermanos de manera prácticamente gratuita, digamos que tuvo que tomar una decisión extremadamente complicada. Y aquí es donde te voy a explicar esto que te he dicho al principio, de que Meleagro escondía una profecía bastante complicada también. Cuando Meleagro nació, las Moiras, las tres ancianas hilanderas que tejen el hilo de la vida y deciden pues cómo y cuándo va a ser el final de absolutamente todos y cada uno de nosotros, ¿no? Que se supone que cuando tú naces vienen las Moiras y deciden pues todo esto. Cuando nació Meleagro, echaron un trozo de madera al fuego que calentaba la habitación en la que Altea había dado a luz al pequeño Meleagro, y dijeron: la misma vida le concedemos al leño y a ti, oh recién nacido. En plan, lo que dure este trozo de madera será lo que dure este bebé. Y aquí, pues claro, Altea, al escuchar estas palabras, rápidamente se levantó con todo el dolor que debía sentir, porque es que estaba literalmente recién parida, metió la mano en el fuego así a saco y sacó el trozo de madera que estaba en llamas y por lo tanto ya consumiéndose, lo apagó y lo guardó para que su hijo aún no muriera y pudiera tener una vida mucho más larga. Y aquí te preguntarás, ¿eso significa que el destino se puede cambiar? A ver, las Moiras dijeron que Meleagro iba a vivir lo mismo que ese leño, pero no dijeron cuánto iba a vivir el leño. Eso estaba en manos de la persona que lo guardara, y esa persona era su madre. Y después de saber que su hijo había asesinado a sus dos hermanos, se dirigió hasta el escondite en el que había enterrado el trozo de madera que mantenía a su hijo con vida, lo sacó y se plantó enfrente del fuego que calentaba la habitación en la que se encontraba en ese momento. Y allí mismo empezó una batalla interna muy intensa. Altea literalmente se estaba desdoblando. Era una pelea una discusión, mejor dicho, entre una hermana y una madre. O sea, la parte de Altea, que era hermana de los hombres que había matado Meleagro, y la otra parte de Altea, madre de Meleagro, discutiendo entre ellas, una diciendo que sus hermanos merecían venganza y otra diciendo que lo sentía mucho porque su hijo hubiese hecho eso, pero que merecía ser perdonado. Así que de algún modo se generó pues esta lucha interna entre el perdón a su hijo y la venganza por sus hermanos, y en la Metamorfosis de Ovidio
Altea, que está con el leño en la mano, enfrente del fuego, tiene un monólogo espectacular en el que verbaliza esta batalla interna y dice así: «Oh tres diosas de la venganza, furiosas Euménides, Erinias, volved vuestro rostro hacia este sacrificio. A la vez llevo a cabo una venganza y una impiedad. La muerte ha de ser expiada con la muerte. El crimen ha de añadirse al crimen. El funeral al funeral. Que muera esta casa infame con este cúmulo de lutos. ¿Es que va a disfrutar felizmente Eneo de su hijo victorioso mientras Testio se ve privado de sus hijos?» Eneo es el padre de Meleagro y Testio es el padre de Altea y por lo tanto de sus difuntos hermanos. «Mejor será que lloréis los dos, vosotros, sombras de mis hermanos, almas recientes, aceptad simplemente mi prueba de afecto y recibid esta ofrenda fúnebre que tanto me cuesta prepararos, el detestable fruto de mi vientre. ¡Ay de mí! ¿A dónde me estoy dejando arrastrar?». Ahora se está lamentando de lo que está diciendo, en plan, claro, acaba de decirle que por ellos, en su honor, va a sacrificar literalmente lo que ha sacado de su vientre, y ahora está en plan, ¡ay de mí! ¿A dónde me estoy dejando arrastrar? Hermanos, perdonad a esta madre. Las manos traicionan mi propósito. Reconozco que él merece morir, es el autor de su muerte, lo que no puedo aceptar. Pero entonces, ¿va a quedar impune, vivo y victorioso, y va a obtener orgulloso por su victoria el reino de Calidón, mientras vosotros, exiguas cenizas, sombras heladas, yacéis muertos? Y ahora empieza otra vez. No, no lo toleraré. Que muera el infame y que arrastre en su ruina las esperanzas de su padre y el reino y la patria. Y ahora otra vez. Pero ¿dónde está mi corazón maternal? ¿Veis que se está desdoblando? En plan, por un lado, no, que venganza tal, no sé qué, y por otro, ay, no, pero que estoy diciendo que soy madre, que es mi hijo, no sé qué. ¿Dónde están los lazos de afecto de los padres y los sufrimientos que soporté durante 10 meses? Ojalá hubieras ardido en las primeras llamas cuando acababas de nacer. Ojalá yo lo hubiera permitido. Está teniendo ahora un momento Medea también, ¿no? Cuando Medea se arrepiente de lo que aún no ha hecho, pero que va a hacer seguro, y su manera de lamentarse es diciendo: ojalá Jasón nunca hubiese venido aquí, así no me hubiese enamorado de él y así no hubiese traicionado a mi familia y todo lo que ha pasado después, que es absolutamente terrible, ¿no? Y sigue diciendo Altea: viviste por gracia mía, ahora morirás por culpa tuya. En plan, esto no lo decido yo, esto lo has hecho tú solito. Y dice: recibe el premio por lo que has hecho y devuélveme la vida que te di 2 veces. Claro, primero en el parto y luego al sacar el tizón de las llamas, o envíame a compartir los sepulcros de mis hermanos. En plan, mátame o te mato yo. Quiero pero no puedo, dice. ¿Qué puedo hacer? Ya tengo ante los ojos las heridas de mis hermanos y la imagen de toda esa matanza. Ya el amor y el nombre de madre quiebran mi corazón. Desdichada de mí, funestamente vencéis, hermanos, pero venced, siempre que yo misma os siga a vosotros y a este que os entrego para vuestro consuelo. Ya se ha decidido, sí. Y después de decir todas estas palabras, Altea se dio la vuelta, poniéndose de espaldas al fuego para no mirar, y metió el leño entre las llamas, provocando que se quemara. Y Meleagro, que estaba disfrutando de su victoria en el campo, al lado del jabalí y con Atalanta, de pronto empezó a sentir como si se quemara vivo. Pero claro, estaba muy confundido porque, o sea, no había ningún fuego a su alrededor, ¿no? Y no entendía nada. Pero el dolor seguía aumentando, y entre gritos desesperados y confusos acabó muriendo, sufriendo muchísimo, por cierto, claro, obviamente, ¿no? Pero no te pienses que Altea celebró su decisión, ni muchísimo menos. O sea, no había ninguna decisión correcta para ella, ninguna de las dos decisiones
hubiese hecho que pudiera vivir tranquila para el resto de su vida. Y en cuanto se dio cuenta, pues, de que el trozo de madera ya se había consumido y que por lo tanto su hijo Meleagro ya estaba muerto, lo que hizo fue apuñalarse a sí misma, quitándose la vida. Sí. Las hermanas de Meleagro lo lloraron muchísimo, también el padre, pero las hermanas recibieron un castigo, no sé cómo calificarlo, pero básicamente la diosa Artemisa convirtió a todas las hermanas de Meleagro, todas, en aves. Concretamente, según el pie de página que tengo yo de mi libro de la Metamorfosis de Ovidio, en gallinas de Guinea, que se llaman meleágridas en griego. Claro, o sea, meleágridas vendría a ser pues las hermanas de Meleagro, ¿no? Y entonces, después de todo esto, y volviendo con Atalanta, corrió aún más la voz de que esta mujer, esta heroína, era muchísimo mejor de lo que los rumores decían, porque había sido la vencedora de la caza del jabalí de Calidón, por delante del padre de Aquiles, de Jasón, de Néstor, de Meleagro y de absolutamente todos los hombres que habían participado. El padre de la heroína Atalanta no quería tener hijas, solo quería tener hijos y por eso ordenó que abandonaran a su hija en el bosque para que fuera atacada y asesinada por una bestia salvaje. Pero la diosa Artemisa mandó a una osa que rescató a Atalanta, la pequeña Atalanta, y se acabó convirtiendo en una heroína de un renombre increíble, hasta tal punto que llegó a los oídos de su padre, que enseguida ató cabos y se dio cuenta de que esta heroína tan famosa era la niña que él mismo había ordenado que la abandonaran. Pero ahora que su hija estaba teniendo muchísimo éxito, la quería de vuelta. ¿Por qué? Pues porque la podía usar para su propio beneficio. Y esto es lo que hizo, al menos en una de las versiones. Yo te voy a contar primero lo que yo creo que pasó, que vendría a ser básicamente pues la versión que yo hago de todas las versiones que hay, y después te voy a contar alguna que otra versión un poco distinta, pero no por ello menos interesante. Yo creo que el padre de Atalanta se las apañó para convencer a Atalanta de que todo había sido un error, ¿no? Que la habían perdido en vez de que la había querido abandonar, y de algún modo pues digamos que se cameló a su hija, y su hija Atalanta se lo tomó como, oh, qué bonito, un reencuentro con mi padre. Pero ¿qué pasa? Que Atalanta se prometió a sí misma ya en su momento, no hizo un juramento divino como tal, pero sí que se prometió a sí misma que iba a ser virgen para siempre, que no se iba a casar con ningún hombre. Y en cuanto ya estaba teniendo una buena relación con su padre aprovechó para decirle: ¿sabes qué sería muy guay, hija mía? Que te casaras, venga, vamos a encontrarte un marido. Y claro, aquí Atalanta en plan, no. Y yo creo que en ese momento empezó quizá el primer conflicto padre e hija, siendo la hija consciente, porque el primer conflicto quizá fue padre queriendo abandonar a la hija, pero claro, yo creo que aquí el padre, pues en un principio intentó negociar con ella, pero al ver que Atalanta lo tenía clarísimo, que no quería casarse, entonces ya usó la carta de: soy tu padre, eres de mi propiedad y yo decido lo que vas a hacer. Y aquí ya fue cuando Atalanta se dio cuenta de que todo esto había sido un engaño, una artimaña de su padre para sacarle beneficio, y que no la había perdido, sino que realmente la había abandonado y ahora la había querido recuperar al ver que podía aprovecharse de ella. Pero claro, o sea, legalmente, entre comillas, ¿no? Pues estaba atada de nuevo a su padre. Era de su propiedad. Pero ¿por qué el padre de Atalanta la quería casar con un hombre?
Pues muy sencillo, porque el padre de Atalanta no había tenido hijos varones, solo había tenido una hija, ella, Atalanta, y la había abandonado. Así que si no tenía nietos o un hombre en la familia, que en este caso pues iba a ser el marido de Atalanta, pues nadie iba a poder heredar el reino y entonces iba a caer en manos de otro señor que nada iba a tener que ver con su familia, o iban a esperar que el padre de Atalanta fuera un anciano para invadir sus tierras o lo que fuera. Y claro, se iba a perder su legado y él no iba a poder ser inmortal, entre comillas, porque como ya he dicho muchas veces, los mortales deseaban, ansiaban tener un legado y que su nombre, sus apellidos y este legado viviera eternamente, ya que eso era lo más cerca que podían estar de ser dioses, ¿no? De ser inmortales, porque iban a tener sus nombres inmortalizados en el tiempo, iban a ser recordados para siempre. Entonces, Atalanta empezó a darle un poquito al coco, ¿no? A reflexionar, a ver de cómo salir de esta sin rendirse tan fácilmente. Y entonces tuvo una idea brillante. Así que le dijo a su padre, le dijo: mira papá, me voy a casar con un hombre, tú ganas, pero este hombre tiene que conseguir ganarme en una carrera. Sí, pero espérate, que si lo consigue, se va a casar conmigo. Pero si no lo consigue y yo gano la carrera, este hombre lo reviento, me lo cargo, lo mato. Una condición un poquito bestia, si me preguntas. Y eso sí que Atalanta no lo iba a negociar, ¿eh? Atalanta le dijo: papá, o lo aceptas o lo dejas crack. Y a ver, era bastante sabido que Atalanta tenía unas habilidades muy heavies que estaban muy por encima de la media de los hombres, por no decir que era la mejor en prácticamente todo, pero su habilidad más conocida era la del arco, el disparar flechas con un arco. También era conocido que era muy rápida, pero no lo sabían tantos. Así que optó por poner esta prueba de rapidez, porque igual si hubiera dicho que quería proponer un concurso de estos de tiro con arco, pues igual aquí su padre quizás se hubiera negado, porque habría dicho: no, porque ganarás tú seguro, ¿no? Era más probable que si propusiera una carrera, su padre pues dijera que ok, y no pensara en que Atalanta podía ser más rápida que los hombres. Y efectivamente así fue. Su padre cayó en la trampa de su hija y le dijo que ok, que organizaría un torneo para todos los pretendientes que quisieran casarse con ella y que la carrera se haría con sus condiciones, ¿no? Total, ¿qué podía pasar? Atalanta solo era una mujer, ¿no? También hay que decir que Atalanta infravaloró mucho su propia belleza, porque también al poner la condición esta de que si perdían en la carrera morirían, pues ella pensó que la mayoría de hombres no se atreverían, porque no se la iban a jugar, o sea, tampoco es que eso fuera un acto heroico que si perdían pues iban a ser recordados para siempre. O sea, si hubiese sido pues como la caza del jabalí de Calidón o la caza de otro monstruo o el viaje de los argonautas o luchar contra cualquier criatura, pues entonces sí que era un acto de valentía y valía la pena morir en el intento, porque iban a ser considerados héroes. Pero hacer una carrera contra una mujer para casarse con ella, ¿quién iba a recordar a esos hombres de: mira, este hombre compitió valientemente contra Atalanta para casarse con ella? ¿Qué? No, eso no iba a ser muy recordado. La verdad, solo iba a ser recordado uno, el que ganara. Y punto. Eso es lo que pensaba Atalanta, ¿no? Que estos héroes no iban a arriesgarse de ese modo, ¿no? Como que ella, casarse con ella, no merecía ese riesgo. Pero se presentaron una de hombres, que es que el torneo tenía pinta que iba a durar días, pero no hombres cualquiera, no, héroes o aspirantes a héroes, reyes, príncipes, gente muy famosa, muy importante. ¿Por qué? Pues porque Atalanta
aparte de tener unas habilidades increíbles, era bellísima. Y estos hombres deseaban, ansiaban casarse con ella, estaban absolutamente prendados de ella. Y sí, también infravaloraron muchísimo sus habilidades, porque todos pensaban que iban a poder ganarla en una carrera. Por eso la mayoría se presentaron. Obviamente, pues todos querían ser el primero, pero el primero solo iba a ser uno. Pero claro, llegó el día del torneo, fue el turno del primero de todos los héroes que se había presentado, ¿no? Y empezó la carrera, Atalanta salió disparada y llegó a la meta muchísimo antes que el primer pretendiente. Así que ya te puedes imaginar cómo fue este cambio de mood colectivo cuando el rostro de confianza de este primer aspirante fue sustituido por uno de horror al ver cómo Atalanta, nada más llegar a la meta, es que nada más pisar la línea de meta, cogió su arco, puso una de sus flechas y le perforó todo el pechito, asesinándolo al instante, tal y como decían las normas del torneo. Y pensarás, ¡buah! Seguro que después de esto, la mayoría de hombres que estaban allí haciendo cola para correr contra Atalanta, se piraron. Al ver lo rapidísimo que era y que les podía costar la muerte, dijeron, yo me piro de aquí, esto no vale la pena. Pues no, nadie se fue. Quizá alguno, pero no se dio cuenta nadie, debió hacerlo a escondidas. Pero la mayoría, la grandísima mayoría, se quedaron, porque seguían sin ver lo rapidísima que era. Se fijaron más en el hombre que no en ella. En plan, madre mía, menudo mierda es este que acaba de perder contra una mujer. O sea, vieron que Atalanta era muy rápida, pero no pensaron que era extremadamente rápida, sino que el hombre que había competido contra ella era más lento que ellos, porque no concebía la idea de que una mujer pudiera ser más rápida que un hombre. Otra manera de verlo sería que en vez de que no concibieran que una mujer pudiera ser más rápida que un hombre, es que se lo tomaran como un reto, ¿no? O que lo hicieran por puro orgullo, en plan, no puede ser, o sea, no está bien, ¿no? O sea, no es que sea imposible, es que no puede ser, no podemos irnos de aquí sin que nadie de nosotros la haya superado, ¿no? Como una especie de camaradería entre hombres por vencer a una mujer en una carrera. Aunque también te digo que a medida que fueron pasando los hombres, porque fueron pasando todos los pretendientes, absolutamente todos, y perdían y eran perforados por sus flechas y por lo tanto muertos, yo creo que también ganarla en una carrera a Atalanta poco a poco se iba convirtiendo realmente en un acto heroico nivel cazar al jabalí de Calidón o nivel 12 trabajos de Hércules. También te lo digo, porque si iban muriendo todos, porque iban perdiendo, al final eso iba ganando relevancia y ya no se trataba de casarse con ella, quizá ya se trataba de vencerla. Pero obviamente no todos los hombres pensaban igual, no todos tenían los mismos intereses de convertirse pues en este héroe que había ganado a Atalanta en una carrera y ser pues entre comillas inmortalizados y todas estas cosas. Había otros que no, que pasaban 3000 pueblos de estas tonterías y uno de ellos era Hipómenes, un chico que, bastante joven, por cierto, que pasaba por allí, ¿no? Había oído hablar de este torneo y tenía pues mucha curiosidad por ver qué clase de hombres, según él, eran tan estúpidos como para arriesgar su vida para casarse con una mujer que les había puesto un reto imposible porque era más rápida que todos ellos, ¿no? Él era en plan, pero ¿están locos? ¿Pero son imbéciles? ¿Quieren morir o qué? Pero cuando se metió entre la gente del público y logró ver con sus propios ojos a esta mujer que estaba retando a todos esos hombres, cuando consiguió ver el rostro de Atalanta, dijo, amigo, ahora lo entiendo. Esta mujer es la mujer más bella que he visto yo en toda mi vida. Yo también sería capaz de arriesgar mi existencia para casarme con ella.
De hecho, hasta pide perdón a los hombres que acaba de llamar estúpidos, diciendo, esto ahora voy a comentar, voy a citar varios fragmentos de la Metamorfosis del vídeo en el que habla de este mito, ¿vale? Dijo, aquí Hipómenes dijo, perdonadme vosotros a los que he condenado hace un momento, que ha dicho, menudos estúpidos estos que quieren morir, ¿no? Todavía no sabía cuál era el premio por el que vais a luchar. Y entonces se quedó allí mirando cómo todos los aspirantes a ser su marido iban compitiendo con ella, perdiendo y por lo tanto muriendo. Hasta que en un momento dado Hipómenes pensó, oye, ¿qué cojones? Yo también quiero probar suerte. Yo también quiero. Concretamente, según Ovidio, dijo, pero ¿por qué voy a quedarme sin probar suerte en esta carrera? Los mismos dioses favorecen a los osados. ¿A qué se refería Hipómenes con esto de los mismos dioses favorecen a los osados? Pues mira, primero de todo tienes que saber que Hipómenes, que no era más fuerte y rápido que esos hombres que estaban allí, sí que es verdad que se dice que había sido entrenado por Quirón, pero tampoco es que fuera aquí el mejor de todos, ¿no? Lo que sí que era es más listo que los demás, porque en ningún momento confió en sus propias capacidades para superar a la heroína, sino que directamente recurrió a los dioses. Y con esto de que los mismos dioses favorecen a los osados, estaba diciendo que iba a necesitar ayuda divina y de algún modo también la estaba solicitando en ese momento al decir eso. No directamente yendo a rezar a una diosa, pero sí diciendo los mismos dioses cuando ven a un mortal valiente, en plan osado, ¿no? Que tiene este puntito de osadía, pero sin pasarse mucho, dicen, hostia, claro que sí, este es el mortal que yo quiero en mi equipo, voy a ayudarlo. Esto es lo que él pensaba y pretendía conseguir. Y así fue. La diosa Afrodita oyó estas palabras, porque yo creo que también estaba pendiente de todo el torneo ¿no? de esta velada del año, y dijo, oye, este chico me gusta, este chico es valiente y tiene confianza en mí. A ver si dice algo más, necesito que diga más cosillas. Y efectivamente, Hipómenes se levantó de entre el público y se dirigió a Atalanta gritando, pero no en plan mal, sino alzando la voz para que lo escuchara, vamos. Le dijo lo siguiente, le dijo, ¿por qué buscas fáciles triunfos venciendo a unos incapaces? Acababa de pedir perdón a estos héroes por llamarlos estúpidos y ahora los llama incapaces, imagínate. Dice, mídete conmigo, si la suerte me da la victoria, no te pesará haber sido vencida por un hombre de mi grandeza. En efecto, mi padre es Oncesto de Mégara, de quien es abuelo Neptuno, que es Poseidón. Así pues, soy bisnieto del rey de las aguas, en plan, es bisnieto del dios del mar, de Poseidón, y mi valor no es inferior a mi linaje. Y si soy vencido, haber vencido a Hipómenes te dará fama grande y duradera, en plan que no te será en vano. ¿Qué quería conseguir Hipómenes diciendo esto, ¿no? Marcándose este tremendísimo farol? Porque por mucho que fuera aquí bisnieto de Poseidón, no era ni muchísimo menos mejor que Atalanta. Pues básicamente lo que quería conseguir era colarse en el torneo. Quizá porque no había sido invitado, ni se había apuntado, ni nada de eso. Puede que hubiera un límite de participantes o directamente eso, que no había sido invitado y ya está. Yo qué sé, porque no era tan importante por mucho que él dijera. Pero bueno, lo que buscaba aquí era provocar a Atalanta. Que Atalanta dijera, ahora por listo, te voy a dejar competir contra mí y vas a morir. Porque aparte, también diciéndole esto de que si ella era vencida, pues no iba a ser vencida por cualquiera, sino por un bisnieto de Poseidón, y si él era vencido y por lo tanto muerto, pues ella podría fardar, ¿no?, de haber matado a un bisnieto del dios del mar, pues le estaba dando motivos como para aceptarlo como un participante más, como un aspirante y pretendiente más. Pero, ¿Atalanta cayó en su trampa?
esto fue lo que le contestó la heroína. ¿Qué dios, enemigo de los hermosos, quiere perder a este, obligándole a aspirar a este matrimonio y poniendo en peligro su valiosa vida? A mi juicio, yo no valgo tanto. En plan, como diciendo, pero ¿qué Dios está incitando a este hombre a morir por mí? Que yo no valgo la pena. Eso es lo que estaba diciendo aquí Atalanta. Y no es su belleza lo que me cautiva, aunque bien podría haberme cautivado también su belleza, sino el hecho de que todavía es un muchacho. No es él lo que me conmueve, sino su edad. ¿Y qué decir del valor que tiene y de su mente que no teme a la muerte? ¿Qué de que sea el cuarto en línea de descendencia de la estirpe del rey del mar? ¿Qué decir de que me ama y en tanto estima casarse conmigo, que está dispuesto a morir si yo cruel me niego a él? Vete mientras puedas, extranjero, y aléjate de esta unión manchada de sangre. Aquí, literalmente ella le estaba haciendo un favor, ¿no? Le estaba diciendo, chico, de verdad, si es que no vale la pena, eres súper joven y de verdad, muchas gracias, estoy súper impresionada, pero vete por favor, que es que la vas a palmar por aquí, por imprudente. El mío es un matrimonio cruel. Ninguna mujer se negará a ser tu esposa y podrás ser deseado por una muchacha sensata. En plan, es que no vale la pena, es que encontrarás a la mujer que quieras. No intentes esto para casarte conmigo. Y entonces aquí hace un cambio y dice, pero ¿por qué me preocupo por ti cuando ya he destruido a tantos? En plan, ¿por qué? Y dice, él verá lo que hace. Claro, él verá, él sabrá, ¿no? Que muera, puesto que la muerte de tantos pretendientes no le sirve de escarmiento y está cansado de vivir. Claro, igual estoy aquí siendo muy condescendiente con este chaval, cuando en verdad pues, puede ser perfectamente consciente de sus actos y de lo que quiere hacer. Así que él sabrá, ¿no? Y dice, pero entonces, ¿va a morir porque quería vivir conmigo y va a sufrir una muerte inmerecida como premio de su amor? Desde luego, no será la mía una victoria envidiable. Como, es que no, si yo le gano a este chico, no será en plan, oh, mira qué bien, lo ha ganado. Me da igual que sea el bisnieto del dios del mar, ¿no? Pero no es culpa mía, dice. Ojalá quisieras desistir o, puesto que estás loco, ojalá fueras más veloz que yo. Y dice, qué mirada tan virginal en ese rostro de muchacho. Ah, desdichado Hipómenes, ojalá nunca me hubieras visto. Eras digno de seguir viviendo si yo fuera más afortunada y no me prohibiera el matrimonio un triste destino. Tú serías el único con quien querría compartir mi lecho. ¡Wow! Estas palabras son heavy, estas últimas. Según Ovidio, aquí Atalanta, pues claro, se había enamorado de Hipómenes. Sí, aunque ella, según Ovidio, no quería verlo o no lo veía, pensaba que simplemente pues, le parecía hermoso y ya está. Pero aquí se dice que se había enamorado. Y yo creo que sí, pero no porque sí, porque lo había visto y se había enamorado, porque Hipómenes era precioso y todo eso, sino porque directamente Afrodita había mandado a su hijo, Eros, y le había disparado una flecha de amor. ¿Por qué? Porque Afrodita sabía ya que Hipómenes le iba a pedir ayuda directamente y además en ese preciso momento, porque el padre de Atalanta estaba reclamando que se hiciera esta carrera entre el chico este que gritaba entre el público, Hipómenes, y su hija Atalanta. El padre de Atalanta estaba, no, ahora por listo, lucha contra él, va, o sea, corre contra él, va. Y entonces, en ese momento fue cuando el chaval, cuando Hipómenes, dijo en voz alta, pero para sí mismo, sin que lo escuchara el resto, dijo, que la diosa de Citera, Afrodita, me asista en mi empresa y favorezca la pasión que me ha infundido. Dio la casualidad que Afrodita, que como ya te he dicho, estaba por ahí observando el torneo y escuchando perfectamente todo lo que iba diciendo el valiente Hipómenes, justo en ese momento venía de recoger unas manzanas de oro de un manzano sagrado que tenía ella en la isla de Chipre, que era pues su isla, el primer trozo de tierra que ella pisó cuando nació en el mar. Aunque también se dice que no eran manzanas doradas de este manzano sagrado de Chipre, sino que eran directamente del jardín de las Hespérides, que a mí me parece que tiene más sentido, pero a la vez no. Porque en principio las manzanas doradas del jardín de las Hespérides no las podía coger ningún mortal.
Y por lo tanto, pues bueno, ahora entenderás por qué digo eso. Total, que Afrodita, invisible para todos menos para Hipómenes, se plantó, apareció enfrente del chico justo cuando éste estaba saliendo de entre el público para ir hasta la carrera y competir contra Atalanta, le entregó estas 3 manzanas doradas y le dijo que no había nadie capaz de ignorar la belleza de esta fruta. E Hipómenes entendió a la perfección qué debía hacer con ellas. Se coloca justo al lado de Atalanta, se miran, hay sonrisa de complicidad, pero también hay mirada de pena de Atalanta hacia este chico, porque ella no iba a perder y por lo tanto él iba a morir súper joven. Así que empieza la carrera, Atalanta se avanza muchísimo a Hipómenes, como era evidente, pero entonces el chaval rápidamente le grita ¡Eh! Atalanta se gira e Hipómenes lanza una manzana dorada hacia atrás. Atalanta se queda un poco loca, pero es incapaz de ignorar la manzana, así que lo que hace es frenar de golpe, dar media vuelta e ir a por esta manzana, y por lo tanto Hipómenes se pone en cabeza. Rápidamente Atalanta recoge la manzana, ve que va perdiendo y hace un sprint increíble poniéndose por delante de Hipómenes otra vez, pero justo en cuanto lo hace, Hipómenes lanza otra manzana aún más lejos. Atalanta la ve, frena de nuevo, da media vuelta y corre a por esta segunda manzana. Hace otro sprint para adelantar a Hipómenes porque ya están a punto de llegar a la meta, pero Hipómenes, justo cuando está a punto de avanzarlo, lanza la tercera manzana, aún más lejos y encima fuera del carril de la carrera. Atalanta da media vuelta, se ve obligada a ir otra vez a por esta tercera manzana, pero cuando la recoge, Hipómenes ya ha llegado a la meta y por lo tanto ha ganado, ¿sí? Y así fue como Hipómenes se convirtió en el marido de la heroína Atalanta. Fuerte, ¿eh? Y siendo honestos, puede que Atalanta no saltara de alegría por ello, pero tampoco es que se le cayera el mundo encima, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, Eros le había clavado una de sus flechas de amor e Hipómenes pues parecía un chico bastante majo, la verdad, y eso era muy difícil de encontrar en la mitología griega. Y tuvieron un matrimonio feliz, intenso y corto también, sí. Al parecer, Atalanta e Hipómenes se pensaron que el amor que sentían el uno por el otro era algo que merecían, ¿no? Por su carita bonita. Y no cayeron en que igual había que agradecer a alguna que otra diosa por su amor. Y con alguna que otra diosa me refiero efectivamente a la diosa Afrodita, la misma que había ayudado a Hipómenes a ganar la carrera contra Atalanta. Como ya te imaginarás, porque te lo he contado en muchos de los episodios del podcast, y yo sé que estás ahí escuchándolos todos, todísimos y tomando apuntes y todo, había 2 cosas en particular que le hinchaba las narices que flipas a la diosa Afrodita. Que te creyeras más guapa que ella y que no la rezaras. Y si cometías alguna de estas 2 faltadas, se venía el fin de tu vida. Tal cual. Y con Atalanta e Hipómenes la verdad es que se vino bastante arriba aquí nuestra amiga la diosa Afrodita. ¿Sabes qué les hizo? Calentarlos. Sí, o sea, no en plan que ardieran, de verdad, que podría ser, sí, pero no en plan así, sino metafóricamente hablando, if you know what I mean. Cuando Atalanta e Hipómenes estaban paseando cerca de un santuario, de un templo, de la diosa Cibeles, que la diosa Cibeles no aparece en textos antiguos de poetas griegos porque es una diosa que entró a formar parte del universo mitológico griego un poco más tarde y a veces se la denomina incluso como la madre de los dioses, cosa que en teoría es la titánide Rea, según Hesíodo, Homero y estos, pero bueno, vamos a pasar por alto
esto y la vamos a aceptar como una divinidad más externa, ¿vale? El tema está en que Atalanta y Hipómenes se pusieron muy calientes, muy cerca de este templo de la diosa Cibeles, y no se les ocurrió otra cosa que meterse ahí dentro y hacer trusqui por todo el santuario de esta divinidad, algo que representaba una ofensa terrible para absolutamente cualquier dios o diosa. ¿Y qué hizo la diosa Cibeles para castigar a estos dos tortolitos? Pues mira, la diosa Cibeles tenía un carro espectacular que no usaba porque le faltaban dos criaturas que tiraran de él. Sí, eran divinidades, pero no habían sido capaces de crear pues un motor. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Y qué hizo aquí Cibeles? Pues convertir a Atalanta y a Hipómenes en dos leones. Un león y una leona. Los ató en su carro y desde ese momento se convirtieron en los conductores del carro de Cibeles. Y sí, si eres de Madrid o si has estado en Madrid, sí, la escultura de Cibeles que está en esa rotonda es eso, son Cibeles en su carro y esos dos leones son Hipómenes y Atalanta. Sí, exacto. Y este fue el tristísimo final de la heroína más famosa de toda la mitología griega. Y todo por culpa de los dioses del amor. Bueno, primero por culpa del padre de Atalanta y luego de los dioses del amor. Maldito sea. Maldito amor. Este sería el chisme mitológico de Atalanta e Hipómenes. He hecho un poco mezcla, como siempre, en este caso entre la obra de Fábulas de Higino, que Higino es uno de los poetas que habló de Atalanta, y la Metamorfosis de Ovidio, que te he citado algunos fragmentos, esta especie de diálogo entre Atalanta e Hipómenes, por ejemplo, pero en la obra de Apolodoro, en la biblioteca mitológica, Apolodoro propone una cosa distinta a lo de la carrera con los pretendientes. Él dice que en vez de hacer una carrera, Atalanta, con cada uno de los pretendientes, lo que dice es que Atalanta les propuso directamente una persecución. Sí, o sea, en plan, echad a correr, que yo vengo detrás. Si llegáis a la meta, os casáis conmigo, pero como os pille, os reviento ahí mismo. Sí, y Melanión, que vendría a ser Hipómenes, pero Apolodoro lo llama Melanión, pues lo que hace es lo mismo. Incluso aquí, si nos ponemos lógicos, es más fácil o tiene más sentido que Melanión, Hipómenes, pueda boicotear este torneo con las manzanas, porque directamente lo que hace es tirarlas para atrás, y Atalanta siempre ve las manzanas como van rodando hacia los lados o hacia atrás, ¿no? Del otro modo puede ser más complicado porque Atalanta, al correr por delante de Hipómenes, pues mira hacia adelante, no mira hacia atrás, a no ser que pues Hipómenes le pegue un berrido para que se gire, ¿no? Llame su atención. ¿Me explico? Pero bueno, después de esto es más o menos lo mismo, excepto que no profanan el templo de Cibeles, sino que lo que profanan es un templo del dios Zeus. Heavy, ¿eh? Esto, heavy. Pero bueno, Zeus se supone que también los convierte en leones, pero no los pone en ningún carro, hasta donde yo sé, según Apolodoro en su biblioteca mitológica. ¿Qué versión del torneo te gusta más? ¿Una carrera o una persecución? A mí la persecución me parece más salvaje, la verdad, pero si nos quedamos con todo esto de que ella es mucho más rápida que los hombres, pues lo de la carrera puede tener más sentido. Pero sí que es verdad que la persecución pues es como que hay más rabia, ¿no? En ella de mira cuántos odio hombres, ¿no? Igual es más interesante lo de la persecución. Sí. ¿Qué opinas? Te leo en comentarios. Y ahora voy con las preguntas. Empiezo por las preguntas de los miembros del canal. Primera pregunta de Francisco García Mayor. Hola Paul, me he enganchado a tu podcast, me alegro mucho, muchas gracias. Aún voy por el episodio 12, pero claro, llevo 2 días. Hostia, en 2 días, 12 episodios, es mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Tengo una duda que me está comiendo. A ver, cuando Cronos le corta los huevos a Urano, ¿el cielo dices que este se muere? O sea, ¿Urano puede morir o simplemente se queda sin fuerza?
como luego Atlas lo tiene que sujetar, entonces el cielo que vemos ahora sería el cadáver de Urano sujetado por el titán Atlas. Y lo que tampoco puedo dejar de preguntarme es si antes Urano se sujetaba con sus partes, ya que al cortarlas no tenía apoyo. Gracias, Paul. Gracias a ti por la pregunta y por ser miembro del canal. Realmente Urano sería como un ente, ¿no? Es como el cielo sigue estando allí. Sí que puede tener lógica que de algún modo Cronos mata a Urano cortándole los huevos y él muere, pero como que muere su autonomía y entonces pasa a ser posesión de los siguientes seres que vayan a ser los reyes del cielo también, que el siguiente en este caso fue Cronos, después ya fue Zeus, pero primero fue Cronos. Y lo de que si se tiene que aguantar o no, esto lo respondí en otra pregunta, o directamente alguien lo propuso, creo en comentarios, ahora no me acuerdo bien, pero si sigues escuchando los episodios lo encontrarás. Y básicamente dijimos que el cielo se puede aguantar por sí mismo, pero Cronos dejó que se aguantara por sí mismo, pero siendo él el que tenía el control de ese reino, ¿no? Porque Cronos se convirtió como en el dios del cielo y de la tierra también, pero cuando es Zeus quien derrota a Cronos y el cielo pasa a ser uno de sus dominios, lo que hace es castigar a Atlas teniendo que aguantarlo, hace que el cielo se caiga para que Atlas tenga que aguantarlo. Pero si Atlas dejara de aguantarlo, yo creo que sencillamente Zeus pues lo volvería a retener arriba para que no cayera. Esto es lo que yo creo y lo que pensamos que sería una buena opción a raíz de un comentario que me hicieron en el que creo que me proponían esto. Esta sería mi respuesta. Muchas gracias por tu pregunta y por ser miembro del canal. Siguiente pregunta. Por cierto, he dividido preguntas por YouTube y Spotify, porque nunca digo de dónde respondo la pregunta y hay gente que se piensa que en Spotify no leo las preguntas. Y sí, ¿vale? Sigo con preguntas de YouTube y después paso a Spotify. Pregunta de Sony GG. Hola Paul, espero que estés bien. Gracias, yo también espero que estés bien. ¿Te enteraste que Jorge Rivera Herranz está trabajando en un musical de la Ilíada? ¿Qué opinas? Por mi parte estoy muy emocionada. Un saludo desde Ecuador, otro saludo de vuelta. Sí, efectivamente me he enterado y tengo muchas ganas y estoy muy contento de que se haya puesto a ello, pero muchísimo, porque yo lo sigo mucho y he estado siguiendo las cosas que iba comentando, ¿no? Y hizo algún comentario como diciendo, sí, tengo pensado hacer otro musical, quizá de Troya, pero aún no lo sé, y como que él estaba hablando de que durante su proceso creativo o cuando hace sus procesos creativos, lo que él hacía es que se ponía full ermitaño. Al menos dice que es lo que hizo cuando preparó el musical de Epic, de la Odisea y todo. Y yo recuerdo que pensé, qué pena, vamos a tardar mucho en tener algo nuevo suyo, pero la espera valdrá la pena. Y cuando vi esta publicación que ponía ahí Ilium, pues pensé, qué bien que esté lo suficiente motivado, ¿no? Y con ganas para meterse de nuevo en otro proyecto así, en otro musical, y más si es de Troya. Creo que será espectacular y no sé si va a añadir nuevas cosas en su musical, no lo sé, pero yo creo que si nos ha gustado este musical que ha hecho de Epic, este que viene de Troya va a ser aún mejor, vamos. Pero bueno, tengo muchísimas ganas, la verdad. Siguiente pregunta de Chris1910. Paul, buen día y feliz inicio de semana. Muchas gracias igualmente. Una pregunta. Atalanta me recuerda a Mérida, la princesa de Disney. Se refiere al personaje de Brave, valiente. ¿Hay alguna relación entre ellas? ¿Algo como que Mérida está inspirado en Atalanta o algo así? No sé, se me vino a la mente mientras escuchaba el capítulo. Saludos desde Venezuela. A ver, no es oficial, pero yo creo que tiene toda la pinta de que hay cierta inspiración, ya sea consciente o inconsciente. O sea, a ver, Atalanta es una gran arquera, Mérida también. Atalanta quiere ser libre e independiente, Mérida también. Atalanta no quiere casarse, Mérida tampoco. Y lo más importante, así como Atalanta organiza una carrera contra sus pretendientes para evitar casarse, Mérida también acaba compitiendo contra sus propios pretendientes en tiro con arco. Claro, creo que hay similitudes importantes. La verdad es que sí.
y creo que son conscientes, yo creo que sabían lo que hacían y me parece genial, ¿eh? O sea, me parece fantástico y Brave es una película maravillosa. Muchas gracias por tu pregunta. Ahora voy con preguntas de Spotify. Pregunta de Aleja Arana. Hola Paul, amo tus vídeos, muchas gracias, espero que estés muy bien, yo también espero que estés muy bien. Tengo una pregunta, ¿has visto una serie de Netflix llamada Sangre de Zeus? En caso tal que sí, ¿qué opinas sobre esa serie que recopila varios mitos? Ya, no la he visto, me la habéis preguntado muchísimas veces y aún no la he visto, la verdad es que no he tenido tiempo, pero la tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo, porque me lo decís cada semana y la verdad es que sí, que la quiero ver. Leí un poquito la premisa o la trama y si no me equivoco el protagonista es como un héroe inventado, que me parece genial, ¿eh? Pero eso es lo que yo creo que leí. Pero bueno, os pido paciencia, que en cuanto pueda miraré la serie y lo comentaré, ya sea aquí en el podcast o haré un vídeo comentándola, ¿vale? Pero muchísimas gracias por querer mi opinión sobre series y estas cosas, la verdad, me hace mucha ilusión, muchas gracias. Siguiente pregunta de Kaoru, a través de Spotify también. Hola Paul, hace unas pocas semanas escucho tu podcast, muchísimas gracias, y hoy compré tus libros, muchísimas gracias. Recién escuché el episodio de Orfeo y Eurídice y enseguida pensé en Harry Potter, ya que en la primera película Fluffy, el perro de 3 cabezas que custodia el calabozo donde está la piedra filosofal, se duerme con la música, tal como Cerbero con la lira, exacto. Sí, o sea, el Fluffy, el perro que aparece en los libros de Harry Potter, está inspirado en el perro Cerbero, por supuestísimo, o sea, es un perro de 3 cabezas que custodia como esta puerta, ¿no?, a un lugar así como subterráneo, ¿no?, y un poco peligroso, por supuestísimo, está inspiradísimo en el perro Cerbero, y este momento de que se duerme, pues también es el momento, es una clara referencia al mito de Orfeo, de cómo Orfeo duerme al perro Cerbero para meterse dentro del inframundo y rescatar a Eurídice, por supuestísimo. Muy bien visto. Siguiente pregunta de Cata a través de Spotify. Hola Paul, me encantan tus episodios y los uso siempre de fondo para ordenar o estudiar. Me alegro mucho, muchas gracias. Tengo una duda desde el episodio de Medea. ¿Medea no fue castigada por el crimen de asesinar a sus propios hijos? Pues no. Es más, aparece en el chisme mitológico de Teseo. Sí. Ya te lo contaré cuando hable de Teseo, que será después de esto. ¿Por qué no es castigada?, te preguntarás. Pues yo creo que porque está protegida por los dioses, o sea, directamente. Concretamente está protegida por Hécate y también porque no es una humana cualquiera cometiendo un crimen de sangre, sino que es una hechicera y tiene cierta inmunidad. Sí, o sea, esta sería mi respuesta, sí. Muchas gracias por tu pregunta. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, y también al apoyo a este libro recopilatorio que se llama Los mitos eternos, con ilustraciones y los cantos tintados, que podéis comprar todos estos libros en el link de la descripción de mi perfil. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.